Gracias por acompañarnos, 7 de la mañana, 6 minutos. Empezó el día y nosotros compartiendo con ustedes este amanecer maravilloso. Muy lindo el cielo de diciembre que nos está acompañando. Ya comenzamos esta segunda semana, lunes 5 de diciembre, y nosotros felices de poder compartirlo con todos ustedes. Iniciamos la semana, iniciamos el día y tenemos, por supuesto, información para todos ustedes. Nuestros titulares. Seguimos en el avance informativo y el repaso de otros temas. Y si la Corte nos ampara, los efectos para reconducir el debido proceso es anular todo el caso cooptación. Sin embargo, en el caso cooptación hubo un fraude. Abogados, defensores del caso denominado cooptación del Estado buscan otras alternativas, recursos legales para, ayudar a sus defendidos. Era necesario allanar ambos inmuebles y ese fue el motivo por el que se dispuso allanar. Además de que al estar vinculados con él, había fuerte sospecha de que él también pudiera encontrarse ahí por exigir orden de detención en contra. El Ministerio Público finaliza la investigación del caso Pavel Centeno, determinando que se trató de un suicidio. La gente del pueblo de Guatemala espera otra cosa del Congreso de la República, de los funcionarios, para eso se le paga a uno, para que vengan y que vengan a no solamente es venir, sino que vengan a hacer todo. Los diputados van a recibir el dinero de dieta completa pese a no asistir a las últimas sesiones parlamentarias. Otra manera de cerrar el año. El mercado navideño de la Sexta Calle de la Zona 1 espera a los guatemaltecos con una variedad de productos de la temporada. Continúa el balance de fallecidos que dejó un incendio en Oakland, al oeste de Estados Unidos. Más información, y es que Chapecó conmueve al mundo en los actos de despedida de los futbolistas muertos en un accidente aéreo. Más información para completar este recorrido y tiene que ver con las calles guatemaltecas. Así que vamos a conectarnos nuevamente con esta señal de Waze y con Pedro que nos da el reporte. Vamos a ver ese recorrido. LG Yalush de cerca en 4K presenta. Bueno, ya pues el panorama empieza a cambiar en las calles de nuestra ciudad, importante que usted lo sepa, y vamos a iniciar ya nuestro recorrido en los alrededores del Trébol. Si usted pues transita entonces por esa vía, siempre tiene que saber de que la avenida Bolívar, para poder transitar entonces hacia la zona 1 y zona 3, pues está bastante cargada, empieza ya pues una línea naranja con 27 kilómetros por hora, pero al irse adentrando usted ya para llegar a la zona 1 está bastante complicado. La calzada Raúl Aguilar Batres, bueno, sí, como siempre en la cuesta de Villalobos, bastante tránsito también el que se reporta, y justo en el mapa de Waze, pues ya esto pues va un poco más simple ya, llegando al Trébol con 27 kilómetros por hora. Seguramente pues son los vehículos que siguen su marcha a la avenida Bolívar o también que bajan siempre a Boulevard Liberación, donde pues ya les tendré también un par de noticias sobre este sector. Hablando del Boulevard Liberación, entonces tenemos una línea completamente roja, 23 kilómetros por hora, pero no creo que sí está bastante fuerte. También se reporta en redes sociales a las inmediaciones entonces del obelisco, bastante fuerte, incluso pues cuesta un poco ya ingresar a lo que es la hincapié, debido también a que los automóviles que vienen ya de Boca del Monte también tratan de salir al Boulevard Liberación y pues ya encaminarse a diferentes sitios. Todavía pues en el mapa también podemos ver un poco sobre la Reforma, que en el carril que busca el obelisco hay 23 kilómetros por hora, es el carril que más tránsito tiene. Y también logramos ver un poco de la Sexta Avenida de la zona 9, que es la pista derecha, ya buscando el Boulevard Liberación, que también se presenta bastante tránsito, y esto es más o menos siempre por los buses urbanos, así que siempre por favor tenga usted cuidado y tenga también pues la amabilidad con los demás conductores para que usted pues pueda pasar libremente. Otro de los puntos importantes siempre a los alrededores del obelisco es los próceres. Todo el tránsito que viene de Carretera El Salvador está bastante cargado y se mantiene así desde Carretera El Salvador hasta pues llegando el obelisco. Sexta Avenida bastante complicado, recuerde que ese semáforo pues trae todo el tránsito de la zona 10, del área de los hospitales, y toda la gente pues también que sale de zona 5 y zona 1 para poder ingresar ya a la zona 10. Aquí es donde se concentra el mayor tránsito. Cuarta Avenida también para poder salir ya de la 19 calle, bastante complicado. Incluso también pues ya a la altura de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, el tránsito es en ambas vías, en ambas pistas, ya para poder subir a Vista Hermosa y Carretera El Salvador, y también para bajar de este lugar.
Otro de los puntos importantes, lo veíamos en la cámara, estaba bastante libre, pues todo estaba bastante normal, pero ha cambiado. Ya los compañeros del Encinal ya empiezan a reportar bastante tránsito, incluso también para poder entrar a la ciudad. Una línea naranja ya se presenta y a la altura del Centro Español también se empieza a presentar ya complicaciones. Todavía podemos ver un poco también de la calzada San Juan, donde tenemos un montón de alertas viales. Usted los puede ver, usted si pincha una de estas alertas viales le van a contar qué es lo que está sucediendo en estos momentos en este sector. Pero sí, llegando ya al puente del Periférico, siempre pues atravesando la Roosevelt, tenemos bastante tránsito, que sería las inmediaciones de Tikal Futura. Y pues luego tenemos también pues esta parte siempre del mapa, siempre gracias a Waze, donde vemos entonces el tráfico que les decía, bajando carretera El Salvador, bastante tráfico para ingresar ya a los próceres, y en la parte de atrás, donde está el centro comercial Pradera, también bastante tránsito, así que si usted quiere salir por Mushbal, se va a topar pues también pues con algunos vehículos donde le van a limitar un poco el tránsito. Hasta aquí entonces la información en el Waze, siempre usted esté pendiente de esta aplicación en su LG G5, para que tenga usted también pues lugares aledaños y diferentes rutas para poder transitar en el menor tiempo posible. 12 minutos pasan ya de las 7 de la mañana. Hasta aquí la información del tránsito y pues vamos con más. LG Yalush de cerca en 4K presentó. Hay que recordar también que muchas personas pues ya están de vacaciones, algunos pues también pues gozan de todos los lugares turísticos que tiene Guatemala, y por eso las entradas y salidas de nuestra ciudad son muy importantes, y más un lunes que puede ser que usted esté entrando o saliendo de algún lugar vacacional. Por eso entonces tenemos toda la información con Herbert Paz de Provial. Adelante. Muy buenos días a toda la audiencia. El Ministerio de Comunicaciones, por medio de Provial, le informa la situación del tránsito vehicular de las rutas del interior de Guatemala. Vamos a iniciar con la ruta al Atlántico, Océano Norte. Queremos informarles que sobre esta carretera pues se están realizando trabajos en diferentes puntos de esta carretera. Vamos a iniciar el kilómetro 36 y kilómetro 39, trabajos de reparación de la carpeta de rodadura. En estos dos lugares no se está obstruyendo el paso vehicular. Pero en el kilómetro 50, a partir de las 12 del mediodía, se van a estar realizando trabajos de remoción de material y limpieza de carriles, donde se va a estar cerrando la vía por tiempos de 30 minutos y 30 minutos para que usted pueda circular. Estos trabajos finalizarán a las 5 de la tarde. También en el kilómetro 83 y kilómetro 69 se vienen realizando trabajos de ampliación de carretera, donde se va a estar cerrando la vía por tiempos de 30 minutos a partir de las 8 de la mañana y finalizarán a las 5 de la tarde. Vamos a la ruta hacia un oriente, carretera hacia Jutiapa y frontera con El Salvador, totalmente habilitado. El ingreso a la ciudad capital sobre esta carretera, pues sí ya reportan bastante afluencia vehicular a partir del kilómetro 16. Ruta hacia Nueve Sur, carretera hacia el Pacífico, si usted viaja hacia Escuintla, Puerto Quetzal, totalmente libre del circular. Si usted viene ingresando a la ciudad capital sobre esta carretera, ya nos reportan bastante tráfico lento a partir del kilómetro 15. En la ruta interamericana hacia un occidente, único detalle que se da es bastante congestionamiento para poder ingresar a la ciudad capital desde el kilómetro 18 para poder acercarse a la calzada Roosevelt. Esa es la información que tenemos desde Provial. Recuerde siempre 1520, nuestro número de emergencias, el cual puede marcar y ampliar más información sobre carreteras. Muchas gracias a los compañeros de Provial entonces por esta importante información. Siempre les tendremos al tanto de cómo se comportan las calles de nuestra ciudad, siempre con materia del tránsito. Seguimos con más. Gracias por la información, y ahorita vamos a ver Prensa Libre, que aparece ya en pantalla, para ver algunos temas interesantes también que aborda esta mañana el matutino, y uno tiene que ver con la inversión deficiente que predomina en las comunas y los recursos que tendrán justamente en el 2017. Es el tema de análisis completo, reporte en la primera página de Prensa Libre. Resalta también entonces los 3.500 millones de quetzales, que es la cantidad que suma la economía con el pago del aguinaldo en los próximos meses. Son los temas que presenta Prensa Libre ya en el interior, algunos otros que vemos a continuación. Damos vuelta a página para encontrarnos estas noticias. Exfuncionarios seguirían presos. Efectivamente, ahí estamos viendo qué puede llegar a pasar en el año 2017, cómo cierra el 2016, segunda Navidad en la cárcel para los implicados en los casos de corrupción. Encontramos una noticia más para compartir con todos ustedes, y esto es lo que tiene Prensa Libre. Destacan mayor decomiso de droga y vemos una gráfica de incautación que resalta lo que se ha vivido en los últimos años y en los últimos meses en Guatemala. En el 2015 entonces se registra el más alto en 20 años.
Y en más noticias, con la primera plana, condenan al 33.67% de mujeres detenidas. En el 2016 suman 5.737 aprehendidas, justamente con los casos más resonados del país y las investigaciones que se realizan al respecto. Prensa Libre presentó. Los diputados del Congreso de la República recibirán su dieta completa pese a no asistir a la penúltima sesión que fue convocada el pasado viernes por el presidente del Legislativo, Mario Taracena. Tenemos que destacar que la agenda legislativa quedó paralizada sin autorizarse ni debatirse ninguna iniciativa de ley. ¿Qué pasaba? Lo escuchamos. La penúltima sesión plenaria del Congreso fracasó. La mayoría de diputados no llegó y la agenda legislativa quedó en suspenso. Este sábado fueron convocados nuevamente, pero el escenario podría ser similar. A pesar de la ausencia de los congresistas, todos podrán cobrar sus dietas, que corresponde a 9.600 quetzales para cada diputado. El Congreso erogaría 1,5 millones. La ley orgánica establece que deben sesionar al menos 2 veces. Es exactamente así todos los años, que las 2 primeras sesiones del último mes son solo protocolarios para asistir por lo de las dietas, básicamente. Los congresistas que sí asistieron lamentaron que otros no cumplieran con su deber y que aún así puedan cobrar la dieta, debido a que la ley les faculta para enviar excusas. Ahí está el mayor ejemplo, ¿verdad? El presidente del Congreso no está, él convocó y él no está, y algunos otros diputados tampoco. Su servidor es la primera legislatura que tiene acá, sin embargo estoy presente. La gente, el pueblo de Guatemala espera otra cosa del Congreso de la República, de los funcionarios, para eso se le paga a uno, para que vengan y que vengan a no solamente es venir, sino que vengan a hacer propuestas. En la agenda de este viernes estaba la aprobación de la ley de cooperativas y de varios convenios laborales, temas que quedarán pendientes. Cuando pedimos que se volviera a marcar todos los diputados presentes, pues llegamos como a 68, 69 diputados dentro del Pleno. La mayoría de diputados ausentes fueron de las bancadas de FCN Nación y UNE, y debido a que la Junta Directiva no ha convocado a más sesiones, los congresistas retomarían labores hasta en enero de 2017. De igual manera, para el sábado a las 10 de la mañana había sido convocada la última sesión en el Congreso de la República, pero hubo algunos problemas. Y es que, como se había estimado, la misma no se llevó a cabo debido a diferentes factores. Esta última sesión también fue suspendida por falta de quórum. La última sesión del año en el Legislativo fue detenida después de que solo asistieran 58 de 158 diputados. La sesión plenaria extraordinaria había sido programada para las 10 de la mañana y tras algunos minutos de haberla iniciado, el presidente del Congreso en funciones, Iván Arévalo, decidió suspenderla. En la agenda se tenía programada la discusión en tercer debate del proyecto del decreto que pretende aprobar la ley de personas con discapacidad y la discusión por artículos y redacción final del proyecto que dispone aprobar reformas al decreto 15/2009 del Congreso de la República, Ley de Armas y Municiones. Los diputados estarían sesionando para cumplir con la ley orgánica y así recibir la dieta correspondiente, obteniendo 9.600 quetzales por haber asistido por lo menos a 2 plenarias o presentar una excusa por su ausencia. Estas serán recibidas hasta el 31 de diciembre. Es así como la agenda legislativa se queda estancada para ser retomada en enero del próximo año. Álvaro Velázquez, diputado de la bancada Convergencia, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Desde su óptica, ¿cómo termina entonces con este incidente, si es que le podemos llamar incidente, de la falta de quórum, una de estas últimas sesiones? ¿Cómo calificamos entonces el cierre de año de actividades en el Congreso de la República? Lo escuchamos, buen día. Buenos días a toda Guatevisión. Realmente lamentable, pero según me han contado es lo usual en el mes de diciembre, la mayoría se ausenta. En la sesión extraordinaria del día viernes nosotros llegamos y no alcanzamos los 80 asistentes, y en el día sábado que también llegamos se redujo por lo menos en 25 diputados la presencia. Lo que se dice que es porque llegan los que llegan por las dietas, nosotros que asistimos también íbamos para evacuar la agenda pendiente, pero hubo una intervención del diputado Oliverio García Rodas exigiendo que la comisión permanente y las entidades encargadas allá dentro del organismo legislativo evalúen excusa por excusa para ver quién de verdad merecía o
fuera pertinente que no estuviera y que a los demás se les descontara las dietas que de ambos días en que no acudieron. Eso me parece que es una buena medida de castigo para los que se ausentaron simplemente porque ya se fueron de vacaciones o simplemente porque quieren justificarse con alguna razón espuria. Pero por lo demás, el Congreso de la República en este año yo considero que ha tenido una actividad legislativa bastante productiva, bastante en el área de justicia, de combate a la corrupción, menos en el área de reforma política, pero aceptable, y ninguna en el área de reforma económica, inversión y todo lo que tiene que ver con la reactivación de la economía. Por último, nos gustaría saber desde su óptica también cómo cree que será la primera temporada. Hay varios proyectos que son muy importantes para el crecimiento del país, para el desarrollo del país, varias herramientas legales que están en discusión. ¿Cómo será la primera temporada, el primer trimestre, cuando retomen las tareas los diputados, ya con una nueva administración, con un nuevo presidente? Pues toca varias cosas importantes. En primer lugar, proseguir en la discusión sobre las reformas constitucionales que están bastante cuesta arriba. Toca proseguir la reforma política electoral en la cual nosotros estamos empeñados en motivarla, y toca, como digo, insistir en las reformas económicas que son pendientes para la reactivación de la economía y del empleo. Pero también está el asunto de conceder o no el negocio de TCQ. También están las leyes pendientes que hemos presentado algunos diputados en este año, y bueno, se antoja que debería seguir ese ritmo de productividad en la que hemos venido trabajando, y esperamos que no se comiencen a entrampar las cosas. Por lo demás, también está ahí la presión sobre las reformas judiciales, y esperamos que todo camine de manera normal en lo que cabe dentro del Congreso de la República. Gracias, diputado, por esta comunicación. 7:23. Entonces, hablando de lo que pasaba este fin de semana y el cierre de actividades ya por el año 2016 del Congreso de la República, recuerde que hay una pregunta que estamos poniendo en pantalla que está vinculada a qué piensa usted en relación al desempeño del Congreso a lo largo del año 2016. Si la podemos poner en pantalla entonces, para que usted pueda participar a través de redes sociales. ¿Cómo califica usted entonces la labor del Congreso de la República, tomando en cuenta lo ocurrido en las últimas semanas? Hay varios temas importantes ahí que se ponen sobre la mesa: la aprobación del presupuesto y algunos otros puntos importantes, sobre todo el vinculado a las reformas de la Constitución. ¿Cómo cataloga el trabajo realizado por el Congreso de la República? Bueno, de acuerdo a las personas que han respondido, el 4% dice que bueno, 9% regular, y la mayoría, el 87%, dice que el trabajo ha sido malo. Nosotros tenemos que dar una vuelta de página a esta hora y seguimos con otras noticias. Verónica tiene más información para nosotros. Gracias, Ricardo. Información que está vinculada justamente a estos temas en nuestro país, y nos vamos a enfocar específicamente en la aprobación del listado geográfico de obras que no fue modificado por el Congreso, y se estableció la asignación de 875 millones de quetzales como aporte extraordinario para poder financiar proyectos pendientes. Tenemos los detalles a continuación. El listado geográfico de obras no fue modificado en el proyecto de presupuesto 2017, anunció la Secretaría General de Planificación de la Presidencia. Donde el 49% de la inversión va dirigida a agua y saneamiento, el 30% va dirigido a educación y 7-8% dirigido a salud, y el resto a otros tipos de proyectos. De acuerdo a CGPLAN, el 86% de los recursos serán dirigidos a obra pública, de lo cual el 50% corresponde a proyectos de agua y saneamiento. 875 millones de quetzales fueron aprobados como un aporte extraordinario para el 2017, con lo que se financiarán los proyectos de arrastre. Ese aporte extraordinario también contempla otros rubros como arrendamientos, donaciones, techo para donaciones, techo para préstamos, etcétera. Pero sí existe parte de esa cantidad que va a ser destinada para financiar los proyectos que queden pendientes este año. Siendo el listado geográfico un instrumento político, para el 2017 se disminuyó el destino de los recursos para obra gris. Cuando usted ve la cartera para 2017, está configurada de una manera donde el porcentaje que va a obra gris es muy poquita. Hasta el 1 de diciembre, los consejos de desarrollo han ejecutado 64.34% del presupuesto. La meta es cerrar el año con 75% de ejecución.
Continuamos con la información y es que el gobierno de Suecia busca dar una respuesta inmediata a los problemas de sequía en ese país. El apoyo consiste en crear modelos sostenibles en los lugares en donde el agua se da este tipo de problema y por tanto la vida de muchos guatemaltecos se encuentra completamente en crisis. La ciudad de Guatemala, con sus restaurantes y bufetes, con sus servicios a domicilio y comida rápida, poco conoce o sabe lo que a tan solo 148 kilómetros se vive, una de las más precarias y duras realidades. Partimos hacia comunidades de Jocotán, donde no hay comida porque no hay cultivos, y no hay cultivos porque desde hace 3 años la lluvia es escasa. Antes llovía todavía. Es que antes se cosechaba maíz suficiente. Allí ahorita sembramos la milpita aquí y nomás por gusto gastamos. En abono, pagando tierra, por gusto. Bien que abonamos es lo mismo, no se da. Primero el verano, luego la canícula prolongada, después el efecto del Niño y así la sequía se volvió el estado permanente de las personas. Luego de caminos escabrosos que se podría pensar que no llevan a ningún lugar. En base a eso vamos a negociar esta noche. No. Finalmente llegamos a Oquén, en el municipio de Jocotán, Chiquimula. Su población chortí recibió a un equipo de las agencias de Naciones Unidas, FAO y UNICEF, así como al embajador de Suecia. Han llegado hasta Oquén porque ahí se ubican 58 de las 7,000 familias beneficiadas por los programas que impulsan para combatir la sequía y la desnutrición. En esta comunidad en particular, la propuesta ha sido colocar un hipoclorador en un tanque elevado, de manera que el agua que llega a las viviendas es más limpia y apta para el consumo. ¿Cómo se puede mantener la vida de una manera más sostenible si podemos tener más control sobre esas variables de nuestro entorno medioambiental? Entonces yo digo que eso es un poco un principio rector y de ahí hay componentes: cosechar, manejar el agua, clorarla. Las familias ven en este sistema la posibilidad de romper con décadas de consumo de agua en mal estado que les ha llevado a su vez a padecer numerosas enfermedades. Mis hijos solo pasan informando, diarrea, se ponen a vomitar y antes toda suciedad llegaba en la pila. Y ahora no, pasan el agua. La gravedad de sus padecimientos y las consecuencias de la desnutrición se observan en su estado físico. Decenas de mujeres rodean el tanque, todas con una estatura promedio entre los 130 y 150 centímetros. Sus brazos y rostros son delgados, pero sus vestidos de colores brillantes, propios de la cultura chortí, se elevan a la altura de su vientre. Sus estómagos están hinchados. Con ese gran verano, falta el agua para tomar, para bañar, para regar una siembra, todo hace falta. Los hombres trabajan, pero como no llueve, ¿y qué va a dar la cosecha? Aquí nomás viene, se seca la milpa, como no llueve. Nosotros solo comprando maíz, ¿y dónde vamos a hallar tanto dinero para comprar maíz? El gobierno de Suecia destinó $2.5 millones para desarrollar programas de resiliencia en el corredor seco. Son comunidades que sufren efectos de cambio climático y de condiciones realmente muy duras, pero también sufren la falta de inversión. Pero las autoridades locales y el gobierno central no han sabido dar respuesta a las necesidades de estas familias y reconocen que la fortaleza de estos grupos familiares, de momento, depende de la cooperación internacional. Pero ustedes tienen que fortalecerse, fortalecer su sistema local de agua. Las capacitaciones que les han dado los técnicos las tienen que apropiar. Ahora la Embajada de Suecia y las agencias de Naciones Unidas buscan no solo proveer de recursos y capacitar a la población para que los programas se repliquen, también esperan que se sumen alcaldes e instituciones de gobierno, de manera que se generen cambios que permitan a estas familias adaptarse y combatir la sequía. Mientras los esfuerzos se centran y las alianzas se generan, don Luis y don Francisco, doña Vilma y tantas mujeres más siguen siendo el encuentro de calurosas jornadas de trabajo que no les dejan más que 30 quetzales diarios para alimentar a sus 7 hijos.
Bueno, y antes de las departamentales vamos a saludar a Alberto Cardona, que tiene reportes, por supuesto, esta mañana de esta noticia que vamos a conocer hace instantes. Ya vamos con lo que ocurre en los departamentos, pero Beto, te saludamos. Buen día, bienvenido. Gracias, Ricardo. Nuevamente, pues aquí ubicados en la emergencia del Hospital Roosevelt, ya son 24 las personas que han sido ingresadas por los socorristas voluntarios. La mayoría de personas presentan pues algún tipo de golpes en el cuerpo. Lamentablemente ya se reporta una persona fallecida. Mario Cruz, ya portavoz de bomberos voluntarios, ya tiene la mayoría de los nombres de que han ingresado a esta emergencia. Y muy buenos días. Queremos dar a conocer que un autobús del servicio colectivo se precipitó al fondo de un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad en aldea San José El Tablón del municipio de Villacanales, donde el autobús de los transportes Aurora cayera a este precipicio. Bomberos voluntarios desplegaron más de 15 unidades paramédicas al lugar, quienes han rescatado y auxiliado a las víctimas de este percance de tránsito. Los heridos ya han sido ingresados a la sala de urgencias del Hospital Roosevelt, donde han sido identificados como Marta García, de 19 años, Fernando Calucio, de 25, Karen Santos, de 26, Gloria Ortiz, de 43, Gladys Zamora, de 39, Amarilis Gaitán, de 46 años, Triviliano Ortiz, de 24, Marta Monterroso, de 26, Francel López, de 30, Edwin Martínez, de 23, Marco Tulio Tipaque, de 57, Yadira Honorato, de 38 años, Mario Recinos, de 51, Benedicto López, de 27, Esteban Álvarez, de 33, Claudia Monterroso, de 31, Carmelina Orellana, de 48, César Santos, de 24, Raúl Zamora, de 30, Ángel Sánchez, de 24 años de edad. Estas personas ingresaron al área del Hospital Roosevelt. También se ingresó sumamente delicada a la señora Vilma Suárez, de 28 años de edad, quien traía trauma craneoencefálico, quien lamentablemente falleció en este centro asistencial. Gracias. Como ustedes escuchan, Ricardo, compañeros de Viva la Mañana, pues es la información, el listado de las 24 personas que ingresaron graves acá a la emergencia del Hospital Roosevelt. También se ha brindado el nombre de una mujer de 28 años de edad que lamentablemente falleció al ingreso de la emergencia del Hospital Roosevelt. Ingresó al área roja, al estado de shock, pero ya los socorristas y también los médicos ya nada pudieron hacer por salvarle a la vida a esta señora. Les podemos comentar que aún continúan ingresando algunas unidades de bomberos voluntarios. El bus trasladaba a casi 40 personas. Este bus que se trasladaba a Ciudad Capital, la mayoría de personas se dirigían hacia sus trabajos. Con esta información, Ricardo, compañeros de Viva la Mañana, yo regreso nuevamente a los estudios centrales. Gracias, estamos muy pendientes de la información de este lamentable accidente ocurrido esta mañana, con detalles que nos están llegando desde el Hospital Roosevelt. Muchas gracias, Alberto, por esta información. En minutos estaremos entonces de regreso contigo. Mientras tanto, abordamos otros temas. Vienen las departamentales, vienen las inter y por supuesto las sinodales, así que no se las pierda. Vamos contigo, Lorraine. 7 de la mañana con 35 minutos. Seguir hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país. Comerciantes de pólvora en Jutiapa se instalaron en el barrio El Cóndor a pesar de no contar aún con las medidas de seguridad por parte de las autoridades. Sin embargo, ellos argumentan que necesitan trabajar para poder sostener a sus familias. 49 comerciantes de pólvora navideña instalaron su comercio en el barrio El Cóndor de Jutiapa. Los mismos esperan el apoyo de las autoridades municipales, quienes ofrecieron llevarles agua en cisternas, arena y lamentablemente hasta el día de hoy no les habían llevado nada. Pero gracias a Dios ya se solucionó y por el momento estamos esperando la respuesta de las autoridades, ¿verdad? A ver si nos van a brindar el apoyo que nos prometieron. Somos 49. Yo digo que primero Dios nos van a apoyar, ¿verdad? Estamos esperando la pipa del agua, los toneles de arena, el apoyo de la PMT,
el apoyo de la PNC, ¿verdad? Yo digo que primeramente Dios sí vamos a recibir ese apoyo. Los comerciantes se ubicaron en el lugar acostumbrado debido a que no causan problemas a terceras personas, aun cuando las autoridades municipales estaban en contra de esta medida. Siempre acá esperando a nuestra clientela, ¿verdad? Que aunque ahí nos querían cambiar de lugar, pero esperando en Dios de que siempre los clientes siempre nos buscan, ¿verdad? Ojalá nos apoyen las autoridades, ¿verdad? Como anteriormente, porque anteriormente, aunque sea arenita y agüita, nos venían a dejar. Vamos a ver ahorita, a ver qué dice Dios. ¿Y cómo está la venta por el momento? Pues ya está empezando, ya. Primeramente Dios, ahí confiando en Dios y en los clientes que siempre nos anden buscando, ¿verdad? El amigo que te ayuda a crecer. Y por supuesto, este espacio que está dedicado a todos ustedes, a todas las personas que nos ven en cada uno de los rinconcitos de nuestra Guatemala, y esta fotografía que llega a nuestro correo electrónico acompañado de un mensaje: desayuno típico guatemalteco, canastas de tortillas rellenas de frijol, lechuga, tomate picado, cilantro y crema, colorido navideño con paisaje desde Sololá. Una fotografía que llega a nosotros gracias a Rubén Darío Obregón Alvarado desde Panajachel, y precisamente pues nos hace entonces recordar todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos. Y usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías y sus mensajes a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión@gmail.com, y de esa manera nosotros podemos estar compartiendo estas fotografías con cada uno de ustedes. Fotografías de amaneceres, atardeceres, en este caso un delicioso platillo típico, o todo lo que usted pueda apreciar, o de la manera en que usted vive la Navidad a partir de hoy en nuestra Guatemala. El amigo que te ayuda a crecer. Y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con más. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. 7 de la mañana con 38 minutos. Tenemos que dar vuelta de página en BLM Noticias, abordar el plano internacional. Nos vamos contigo, Krista. Así es, continuamos con más noticias del mundo y también las portadas. Nos vamos ahora hasta Colombia para revisar nuestra portada latinoamericana, y es precisamente El Espectador. Allí tiene usted el fin de una era, este titular central, y hablan de los restos de Fidel Castro que descansan ya en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Esta es considerada la cuna de la revolución, y con la desaparición del líder se cierra un capítulo más de la historia de esta isla. ¿Qué sigue? Es ahora la pregunta que muchos se están haciendo. Vamos ahora a las noticias del mundo. Y a seguir repasando lo que sucedía precisamente el fin de semana. El número de muertos durante un incendio en Oakland, el este de Estados Unidos, ascendía el domingo a 30. Los resultados se daban tras la inspección de un 20% de este edificio, en donde un colectivo de artistas celebraba una fiesta cuando ocurría esta tragedia. Familiares y amigos lloraban en una capilla de Oakland a las víctimas del incendio registrado desde el viernes en un edificio donde se celebraba la fiesta de un colectivo de artistas. Refugiados en templos a la espera de noticias de los reportados como desaparecidos, personas de entre 20 y 30 años, algunos extranjeros. El número de fallecidos ascendía el domingo a 30 después de que las autoridades inspeccionaran un 20% del inmueble, un depósito convertido en talleres de arte en la ciudad californiana, al oeste de Estados Unidos. Solo 3 familias fueron notificadas por el deceso de un pariente, pues la identificación de cuerpos todavía requería de más tiempo. Pero todo apuntaba a que el saldo aumentaría mientras continuaban las tareas de revisión en la estructura, afectada por un fuego cuyas causas no se han podido determinar. El edificio carecía de permisos para ser habitado o usado como centro de trabajo, y no tenía detectores de humo ni extinguidores. Además, las modificaciones que se le realizaron lo dejaron sin vías de salida expresas. Cambiando de tema, hablamos ahora de Chapecó, que conmovió al mundo en los actos que realizaban para poder despedir a los futbolistas que fallecían en este accidente aéreo en Medellín. Los actos se desarrollaban en el mismo estadio en donde esta pequeña ciudad del sur de Brasil aprendía a soñar en grande. En una conmovedora ceremonia, familiares, amigos y aficionados del chapecoense se despidieron de los miembros del plantel, que fallecieron en Medellín cuando el avión que los transportaba para disputar la final de la Copa Sudamericana se estrelló el lunes.
En el accidente murieron casi todos los integrantes del equipo que hicieron soñar en grande a la pequeña Chapecó al sur de Brasil. Los 50 féretros cubiertos con los colores del equipo fueron conducidos hasta el estadio Arena Condá, bajo la torrencial lluvia desde el aeropuerto con honores militares. La tragedia, en donde murieron un total de 71 personas, la mayoría miembros del Chapecoense, sacudió al mundo. Por ello, al tributo acudió el presidente brasileño Michel Temer, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, y el seleccionador de Brasil, Tite. Marco Paulo Del Nero. Y una noticia más que habla de la guerrilla de las FARC, que recientemente firmaba un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia y reconocía esta responsabilidad en el secuestro y asesinato hace 9 años de 11 diputados del Valle de Cauca. Este acto se dio de manera privada con los familiares de las víctimas. Señor Pablo, lo invito a que crucemos las manos como un símbolo de que el amor se puede convertir en perdón entre la víctima y el asesino. La guerrilla colombiana FARC reconoció el sábado su responsabilidad en el secuestro y asesinato hace 9 años de 11 diputados del Valle del Cauca. Lo hizo en un acto privado con los familiares de las víctimas. Queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y a los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, los cuales se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización. Los 12 diputados del Valle del Cauca fueron secuestrados en abril de 2002 y 11 de ellos ejecutados en 2007. También pidieron perdón al único diputado sobreviviente, Sigifredo López, liberado en 2009 y luego arrestado, acusado erróneamente de ser cómplice del secuestro y asesinato de sus compañeros. A partir de ahora queremos de ustedes respuestas sinceras y ciertas. Queremos que cuenten toda la verdad sobre los crímenes que se les han endilgado, porque la verdad, repito, no es solamente la mayor medida de reparación, sino la principal garantía de no repetición para las víctimas. Las ceremonias tuvieron lugar como parte de los compromisos de la guerrilla en el marco del acuerdo de paz de reparar de forma material y simbólica a sus víctimas, así como a decir la verdad, so pena de recibir penas de prisión. 7:43 de la mañana, hasta aquí llegamos con el recorrido por el mundo. Hay unas noticias más que queremos compartir, pero esto será en nuestro último bloque. Muchas gracias, Crista, por esta información. Ya ha llegado el momento de que nos relajemos un poquito en el ámbito de las noticias guatemaltecas. Como todos los lunes, un segmento muy esperado por todo Guatemala y son las inolvidables. Comenzamos la semana con la madre de todas las batallas. La mera tatascana de todas las guerras. La gran pelea. La CICIG se enfrenta a los diputados. Es que los padres de la patria deben reformar la Constitución para que funcione la justicia. Sí, pues, hacer que se disparen al pie. Es lo que hay. Y así lo dice la ley. Comencemos la batalla de titanes. Round 1. Fight. La primera batalla era lograr que los diputados cambiaran el antejuicio. Vaya vos. Es que hay unos como son tan mentirosos, niña, ¿qué quiere que se lo diga? Dicen una cosa y hacen otra, pero dan su palabra y después meten el cuchillo. ¿Y para que el lado bueno ganara? Se llamó a Ivania Super Telma a apoyar la votación. Señora fiscal, buenos días, mi respeto y mi admiración hacia usted. Desde ya denuncio por abuso de autoridad a este señor que nos preside en el Congreso si sigue con esa mala costumbre de estar abusando de su autoridad. Pero nanay, en esta fiesta mandan los diputados. Y se perdió la votación. Métete eso, ya entendió que se le fue la mano.
Round 2, fight. Mi abuelito con mi abuelita, mi abuelito con mi abuelita. Ya llevo varios años en tal ahora. No pares, Bencho, no pares, sigue, sigue. La afición de la CICIG, La hinchada de Telma. no habían perdido la esperanza. Faltaba el pluralismo jurídico. Eso seguro que no causó problemas. Presidente, nos están engañando. Nos están engañando. Pero apareció la Cámara del Agro. Y eso ya se descontroló. Cuando ellos tienen una envergadura de funcionarios, que todos sabemos que lo que llegaron a hacer al Congreso el día de ayer es a presionar a los diputados. Y que la votación se vuelve eterna. FCN se hace la bestia. Melgar Padilla como que no es con él. Taracena sacando el hígado. Linares Beltranena. Bueno, siendo Linares Beltranena. Y Sammy. Siendo Sammy. Llamando turba. A las autoridades indígenas. No me ayudes, compadre. ¿Ya llegaban los 105 votos? Pero jamás pasaron de los 103. Otro tortazo para la CICIG. Iván el Terrible. Se fue humillado. Super Telma. No logró nada. Que no tendría necesidad de estar rogando 2 votos. Es increíble realmente lo que ha sucedido. ¿Y la reforma? Está más muertita que coleando. Y otra vez, los reyes de la pachanga. Pero cuando se trata de dinero, allí sí los diputados se ponen de acuerdo. Pero ya con 2 rounds ganados, FCN quería lograr un tercero. Aprobemos dinero para los cuates. 12 millones para los que donaron medicina vencida. ¿Por qué seguir privilegiando al inepto? Si Jesús dijo, si sobre poco has sido fiel, hay que darle más. Bendiciones. Que tu mano derecha apruebe los recursos que dona tu mano izquierda. Tan creativo FCN que hasta inventaron un municipio en el departamento equivocado. Hasta el ministro de Finanzas se mató de la risa. El diputado disculpe a la actual oficial de derechos humanos esas cosas. Hay un ministro que nosotros sí respetamos. Según votación, se acabaron el negocio. Eso pasa cuando tienen en su bancada Galdames. Señor presidente, disculpe, pero yo puedo aquí girar 360 grados a la redonda. Si aquí hay diputados a mi alrededor, o sea que usted quiere a puro tubo que yo lo mire a usted. Diputado, primera llamada al orden. Usted tiene que, de acuerdo a la ley, hablar hacia el hemiciclo a la presidencia. Si no, le pongo a que le lean la ley a alguno de los directores legislativos. Primera llamada al orden. Entonces dígame usted, presidente del Congreso, ¿por qué usted se expresa con el señor ministro, que no es diputado y que no está aquí incluido activamente en el Pleno? Responda, presidente. Señor diputado, segunda llamada al orden. Y hablando de luminarias... ¿Y el presidente? Bien, gracias, en Israel. Recibiendo un honoris causa en filosofía. Árbol que crece torcido, se le caen los huevos. Del nido, maestro. Árbol que crece torcido, se le caen los huevos del nido. Claro, a él le gusta filosofar. Ya sabemos que esos doctorados terminan muy mal. Cuando aquí era de día, allá era de noche. Cuando a mí me estaban dando el doctorado, aquí era de noche. Y no había pasado absolutamente nada, ni yo tenía información de absolutamente nada. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatemala, Ben Keichi y Otto Ángel. Que tú me besas, tú me besas, tú me besas. Que tú me besas, yo te beso. Que tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas. Bueno, las inolvidables no pueden faltar, 7:50 minutos. Vamos a dar otra vuelta de página. Habíamos puesto un tema central que es importante, que viene bien repasar qué cosas no se han hecho y qué cosas todavía siguen pendientes para el próximo año. ¿Y cuáles son las condiciones y la realidad que viven diferentes sectores en nuestro país? Vamos contigo, María René.
Gracias. Sí, como bien decíamos, estamos ya en diciembre, estamos a punto de finalizar el 2016 y siempre hay que es bueno hacer un recuento de lo que pasa durante el año, de los avances que se han logrado en distintos sectores, en distintos ámbitos, bueno, de nuestra vida, de nuestra sociedad, del desarrollo de nuestro país, y es precisamente lo que hacemos esta mañana. Hoy hablamos precisamente de los aciertos que se han dado este año en cuanto a darle más oportunidades a las personas con discapacidades y también los retos que están por venir para el 2017 y claro, los años siguientes. Esta mañana le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Idalia Aldana. Muy buenos días. Te puedo decir Chochi, porque así te decimos de cariño acá. Gracias por estar con nosotros. Chochi Aldana es mi marca. Muy bien, Chochi. Es, pertenece a Gente Pequeña de Guatemala, pero esta mañana, Chochi, vamos a hablar en general, precisamente de las oportunidades que se le brindan a las personas con discapacidad. Tú vives muy de cerca esto todos los días y lo has vivido por muchísimos años y yo creo que, no hay nadie más idónea que tú para comentarnos la situación que se vive actualmente en cuanto a las oportunidades que tienen las personas con discapacidad. Continúan siendo escasas y siempre en la mayoría de instituciones, incluso privadas y públicas, aún está ese pensamiento médico rehabilitador y es como que la persona que tiene alguna discapacidad algo no le está funcionando bien y hay que arreglarlo. O hay que normalizarlo, pero al final dentro de la norma inventada, creada por la misma sociedad y por el mismo sistema. Claro. Cuando hablamos, ponte, de pocas oportunidades, ¿nos podrías decir o dar ejemplos, por ejemplo, en los ámbitos, por ejemplo, educativos, laborales, en cuanto a salud también? O sea, ¿cómo se ven esas oportunidades en esos tres sectores? En cuanto al empleo, las personas con discapacidad usualmente están más inmersas en la economía informal que Guatemala no tiene registros y datos exactos, no solo de la población con discapacidad, sino de toda la población que está inmersa dentro de la economía informal, porque precisamente no hay cuotas, la misma ley no regula, y yo estoy a favor de las cuotas laborales, no por cuestión de lástima ni nada, sino que entren a competición también las personas con discapacidad, porque se están preparando, están estudiando de un tiempo acá, pues por el impulso y la iniciativa personal de las mismas personas que tienen esta condición, pues se han ido preparando y tenemos jóvenes con diferentes discapacidades graduados. Hay un caso reciente de Sofía, se llama la chica, en una empresa, está la PDH siguiendo el caso para proceder porque le han dado el trabajo y era como recepcionista y a la semana la despiden sin justificación y haciendo referencia a su discapacidad. Ya tiene una discapacidad física y es un caso que se evidenció en el día precisamente de la no violencia contra las mujeres. Y ese es uno de los tantos casos en cuanto a la exclusión que hay en el tema laboral. Y es posible, como tú mencionas, que con un sistema de cuotas se empiece a formar de esa conciencia, ¿verdad? Por lo menos a obligar a que se empiece a formar esa conciencia. Correcto, hay otros países, incluso de Centroamérica, que ya está regulado eso, nosotros no. Y como país fuimos muy mal evaluados en Ginebra, cuando se evaluó el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo estuvimos evaluados? Cuéntanos un poco entonces, ¿cuál fue esa evaluación? De las 52, de hecho hay 52 recomendaciones que tendríamos que cumplir, que nos dieron un año, que ya se nos fueron casi 3 meses para cumplir. De esas recomendaciones consideramos que, y de hecho el mismo comité que nos evaluó consideró bastante buena la gestión de la Comisión de Discapacidad, porque han ido caminando las propuestas, han ido caminando las iniciativas. De hecho, la Comisión de Extraordinaria de Discapacidad pasa en el 2017, pasa
a ser ya no extraordinaria, sino que de las 3 comisiones que se quedan como permanentes en el Congreso, la de discapacidad es una de ellas. Y hablando de esa comisión específicamente, ¿cómo han visto ustedes el trabajo que se hace dentro del Congreso precisamente para ir legislando a favor y cambios para tener más oportunidades las personas con discapacidad? Bastante buena en cuanto a la apertura de impulsar el tema. Prueba de ello es de que han caminado, como te digo, varias iniciativas, cuentan con dictamen favorable, por ejemplo, la de acuerdo al Tratado de Marrakech, la de la lengua de señas, el Tratado de Marrakech habla también de la protección del autor. Ajá. Porque los materiales, los libros, hay muchos materiales ahora con el internet, es más accesible. Sin embargo, hay formatos que se hacen que para evitar el plagio, por ejemplo, claro, se hacen muchas medidas de seguridad que a la vez también le impide el acceso a las personas con discapacidad visual. Y esta iniciativa propone eso. También uno de los logros que puedo mencionarte más reciente es que desde el 96 que está la ley actual, está completamente desactualizada. Esa fue hecha en el marco de los acuerdos de paz. Okay. Hace 20 años. Y no con la convención. La convención obviamente surgió años después, que habla de derechos, que habla de que la persona es precisamente sujeta de derechos, no objeto de atención y de caridad. Entonces, en el Congreso ya está caminando una iniciativa que es la 5125. Esta iniciativa no solo ya tiene dictamen favorable, sino que pasó al segundo debate. Perfecto. O sea, está caminando. Sí, está caminando, pero uno quisiera a veces, me imagino que ustedes quisieran que esto caminara a pasos mucho más grandes, ¿verdad? Siempre las personas con discapacidad, las mujeres, la niñez, sobre todo, la población indígena, son grupos vulnerables y con mayor facilidad se vulneran sus derechos. En salud, por ejemplo, incluso es una persona con discapacidad física, ¿no? Usuaria de silla de ruedas, es más complicado porque los lugares públicos tampoco son del todo accesibles. Claro. Y eso es usualmente, sí, digamos, cuando uno piensa en personas con discapacidad, uno piensa primero, bueno, en estos lugares que no son accesibles, cómo hacen para transitar las calles, para subir un autobús, para accesar todos esos servicios, ¿verdad?, públicos, pero aparte de eso, o sea, importante, como tú mencionas, evaluar también qué oportunidades se les están dando en ese ámbito laboral, en el ámbito de salud, en el acceso a la educación, porque eso también sigue siendo un problema. La Universidad de San Carlos, por ejemplo, tiene un programa de becas que no es específico para personas con discapacidad, es un programa de becas para cualquier persona de escasos recursos. Hay un proceso de investigación socioeconómica para que se aplique y también obviamente hay un perfil en cuanto a académico, en cuanto a notas y para mantener cierto promedio. Sin embargo, consideramos y hay una política que se aprobó en la universidad, un instrumento que lamentablemente no se dio a conocer en Ginebra, pero la Universidad de San Carlos aprobó una política y es la única universidad en el país que tiene una política en discapacidad que en alguna medida se está intentando aplicar en la universidad, solo que paralelamente deben modificarse, deben reformarse también otros reglamentos, otras normativas de la universidad para que haga clic la política en discapacidad, para que cuaje, porque esta política fue hecha con la participación de estudiantes con discapacidad, de profesionales también, y se hizo una consulta exhaustiva y se elaboró en armonía con la convención. Perfecto, bueno, y sabes que este es un tema, como tú mencionas, o sea, muchos dicen, bueno, pueden existir leyes a favor, pero cuando no cambias quizá la dinámica, la estructura, la mentalidad de una sociedad, es muy difícil, inclusive teniendo un marco legal, por ejemplo, que ampare o que beneficie a las personas con discapacidad, que esto se llegue a cumplir.
¿Cómo ves tú precisamente esa apertura de la sociedad guatemalteca hacia las personas con discapacidad? De hecho, una de las recomendaciones es precisamente eso, apuntarle a la concientización, más allá de sensibilizar, porque cuando sensibilizas tocas como los sentimientos y es una cuestión momentánea, pero cuando haces conciencia, eso es permanente. Y entonces hacia eso le apuntamos las personas con discapacidad, a que se haga conciencia en todos los sectores, porque, y aprovecho, yo soy profesora también de la universidad. Y dicen que una muy buena, yo conozco a personas que me han dicho que ha sido una de las mejores catedráticas que han tenido. Gracias. Por ejemplo, un problema serio que se está dando en el campus central es que dentro de ese cumplimiento a la política en discapacidad que se creó y se aprobó en la universidad como tal, se han hecho accesos, rampas por casi todos lados para que por lo menos se ingrese de manera fácil a los edificios. Sin embargo, no existe esa conciencia por parte de los usuarios de motos. Y todas esas rampas son utilizadas por las motos. ¿Como estacionamiento? No como estacionamiento, como vías de acceso. Y eso está complicando, es más, hasta se han dado casos en donde casi pasan botando a los estudiantes, a las personas que transitan por esas vías y no necesariamente personas con discapacidad. Es de esa conciencia la que hablamos, ¿verdad? Crear esa conciencia. Que más allá de si vemos un parqueo, pues es de discapacidad no usarlo y como que no nos importara, ¿verdad? Claro. Pensar solo como en el derecho de nuestra nariz y a conveniencia, esto es lo más cercano y lo hago. Ahora, mira, antes de ir finalizando, Chuchi, también hablábamos de algo muy importante, que era obtener un registro adecuado de las personas con discapacidad que existen en Guatemala. Tú me mencionabas ciertas cifras del RENAP, precisamente en un listado que se tiene de 33,000 personas aproximadamente con discapacidad, pero tú dices, bueno, pero realmente no hay un registro específico que diga, bueno, esta persona tiene discapacidad, tal discapacidad es la que le afecta para obtener una mayor optimización de los servicios. Sí, comentábamos antes sobre que del 2008 al 2015, por ejemplo, el RENAP tiene registrados alrededor de 33,000 personas con discapacidad. Pero es un registro que es por las mismas personas, con discapacidad que se han categorizado o que se han identificado como tal. No es de que el RENAP cuente con un catálogo, con una normativa que establezca de qué forma. Por ejemplo, cuando yo fui a sacar mi DPI, ni siquiera está mi talla, pues, o sea, ya tienen un rango y yo no llego al rango. ¿Dices de la fotografía? De estatura, como en la identificación. Dice tus datos, ¿verdad? Cuánto mides y cuestiones de esa naturaleza. Entonces me dice el joven que estaba, mire, usted no mide, creo que era 1.20, algo así. Yo no, ¿verdad? No llego. ¿Y qué hago? Pues marque eso porque no queda de otra, o sea, no hay otro rango. Y es porque precisamente la iniciativa que estamos impulsando, la 5125, tiene esa propuesta de que se certifique y cómo certificar, quiénes son los responsables de certificar, en qué medida se debe certificar, porque la gente desconoce. Claro, y como decíamos, obtener ese registro adecuado, indicado, sí ayudaría mucho a, como tú mencionabas, a reconocer en qué zonas quizá hay más personas con discapacidad, los servicios que se deben de llevar ahí precisamente, y ayudaría mucho a optimizar esos recursos también para las personas con discapacidad. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana. Yo sé que para el 2017 hay muchos otros retos que enfrentar, pero adelante con esa ley, y la verdad es que adelante con ese ánimo que siempre te caracteriza y también caracteriza a muchos de la comunidad con discapacidad, y decimos, en algún momento esto tiene que ir, ¿verdad?, cambiando, y es, aunque sea poco a poco, pasito a pasito, que hemos visto esos cambios. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más enseguida.